quería empezar el estudio de hoy por un tema que hablamos aquí no hace unas semanas. Hablamos sobre la cuestión de la mediumnidad y herencia, pues que fue una pregunta que ya no me recuerdo quién la hice, que preguntó si la mediunidad podía pasar de padres para hijos, que fuera una herencia, se dice, ¿no? Y yo, bueno, hablamos un poquito aquí, hablamos un poco sobre el tema. Y yo dijo no, pero quería más argumentos y no me venía. Y entonces sabía que estaba en un libro en casa. La cuestión era saber qué libro. Pero los espíritus buenos son fantásticos porque dicen en este. Y ahí, claro, encontré en este libro que se llama Desafíos de la Mediunidad, que es un libro precioso, una obra psicografiada por Raúl Teixeira y está dictada por el espíritu Camilo, que es el espíritu mentor, guía, como se dice, ¿no?, de Raúl Teixeira, y que tiene otros libros preciosos. Ya estoy pensando en un proyecto de traducir a uno al español, porque son lindísimos. Y justo en este libro se encuentra en la pregunta número 3, es todo sobre mediunidad. Aquí el tema es mediunidad. La cuestión 3, la pregunta número 3, dice, ¿se puede decir que la facultad mediúmnica es hereditaria? Pues era justamente nuestra pregunta. Y ahí dice el espíritu Camilo, la facultad mediúmnica en sí misma no puede ser considerada como transmisible de padres a hijos. Entonces, la facultad mediúnica en sí misma no se transmite por hereditariedad, aunque constatamos que en general los hijos de médiums suelen también presentar características mediúmnicas. Lo que sucede es que todo espíritu que viene a la reencarnación con deberes a cumplir en el ámbito de la mediumnidad renace con un sistema nervioso apropiado. Entonces vemos que la cuestión que justamente Cristina preguntaba y que nosotros todos estábamos de acuerdo es que era muy común que los hijos de médiums también presentaran la mediumnidad. Entonces, Camilo nos va a explicar qué pasa ahí, por qué, a pesar de que la mediunidad no sea transmisible. Es que entonces nosotros, los que vienen, nosotros todos que venimos con una tarea en la mediunidad ostensiva, renacemos con un sistema nervioso apropiado para los fenómenos que se van a pasar, para el establecimiento de contactos entre las diferentes dimensiones, la dimensión física y la espiritual. De este modo, esos reencarnados con tareas mediúmnicas por cumplir son fácilmente sensibilizados psíquica y neurológicamente al contacto con seres de la dimensión espiritual o desencarnados. Entonces hay alguna cosa de especial ahí en el sistema nervioso. Ya hablamos sobre la glándula pineal, pero también el propio sistema nervioso, que está, vamos a decir, apropiado para este contacto. Son comunes de esta manera los temblores generales o parciales, los escalofríos, la taquicardia, la bradicardia, taquicardia cuando el corazón bate muy rápido, la bradicardia cuando ¿cómo se dice? Bate el corazón, pulsa, late más bajo, ¿no?
hasta 60 o menos de 60. La parálisis, la hipo y hipermotricidad, la hipersudoración, que corresponden a efectos biológicos de la influencia mediúmnica debido a las reacciones del sistema nervioso cuando actúa bajo los fluidos de los desencarnados. Entonces es muy común cuando la persona, principalmente los médiums, cuando empiezan con los ejercicios, con las primeras manifestaciones, es sentir la sudorese, que las manos sudan tremendamente, que las piernas ya no las sienten, que hay temblores en el cuerpo, que no se tiene control, por ejemplo. Hay muchas reacciones físicas, ¿no? biológicas, entonces que está relacionada al sistema nervioso. Ahora bien, ya que lo sabemos bien, conclusión. Los padres médiums transmiten a sus hijos ciertas características biológicas que sin duda son hereditarias. Características biológicas. Y ahí pregunta el mismo Camilo, ¿y por qué determinados espíritus encarnan como hijos de ellos y heredan tales características? Porque deberán cumplir compromisos importantes con la vida en el campo mediúmnico. No hay casualidades en la ley de Dios. Yo pienso que está bastante claro, ¿no? Ahora para nosotros nos quedó todavía más claro. La facultad mediúnica en sí misma no es hereditaria, pero al nacer de padres médiums, este espíritu hereda, ahí sí se dice hereda, el sistema nervioso apropiado para la tarea que va a cumplir. Vamos entonces al libro de los médiums. Segunda parte, estamos siempre en la segunda parte, en el capítulo 4. Hoy empezamos este capítulo 4, teoría de las manifestaciones físicas. Entonces aquí vamos a estudiar movimientos y levantamientos de cosas, ¿no? Ruidos, aumento y disminución del peso de los cuerpos. Entonces, bastante en esta cuestión todavía de fenómenos físicos. Pero ahí vamos a ver que Kardec va a entrar en una nueva área de investigación muy interesante. Entonces, va a ver qué viene ahí después. Bueno, empezamos entonces con el punto 72. Y en este punto 72 vamos a ver que Kardec nos dice, bueno, está demostrada la existencia de los espíritus. Nosotros que llegamos hasta este punto de nuestros estudios, ya no tenemos duda de la existencia de los espíritus, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esta certeza? Llegamos por el razonamiento y por los hechos. Kardec nos muestra, nos presenta con mucha claridad, mucho razonamiento y también a través de hechos que sí, bueno, los espíritus están ahí, somos nosotros, es el propio ser encarnado cuando pierde el cuerpo físico, pasa a vivir en el plan invisible, en plan espiritual, y somos nosotros mismos los espíritus. Y ahí demuestra también, y está demostrada, dice él también, su posibilidad de actuar sobre la materia. Porque ahí venía una segunda pregunta, y los espíritus actúan sobre la materia, pueden actuar sobre la materia. Incluso vimos el último estudio, la historia del teniente de la Marina Británica, ¿no era? Francesa, con su comandante ahí y tal, toda esta historia
que también nos demuestra que no solamente pueden actuar sobre la materia, pero que también los efectos intelectuales no venían de los medios ni de los presentes, que venía de una inteligencia ajena a las personas que participaban o que participan de las reuniones de contacto con el mundo espiritual. Todo esto está demostrado, pero Kardec tiene más una pregunta. Si pueden los espíritus actuar sobre la materia, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se opera esa acción? ¿Cómo proceden los espíritus para hacer que las mesas y otros cuerpos inertes se muevan? Mira la mente investigativa de Allan Kardec. Bueno, pueden, sí, pueden, ya lo vimos, pero ¿cómo lo hacen? Son espíritus y estamos hablando de materia densa, grosera, pesada. ¿Cómo lo hacen? Y ahí vamos a ver que Kardec, en este punto 72, nos dice, en respuesta a eso, hay una idea que se presenta muy naturalmente y nosotros también la tuvimos. Entonces, él va a confesar de alguna forma que tenía una teoría de cómo esto pasaba. Ya más o menos en su cabeza ya tenía una solución, una respuesta. Pero los espíritus la combatieron y nos dieron una explicación completamente distinta que estábamos lejos de esperar, lo cual es una prueba evidente de que su teoría no reflejaba nuestra opinión. Y esto también demuestra más una vez la independencia de estas inteligencias. Más una vez demuestra que las respuestas, que el fenómeno no parte de los que están presentes. Las respuestas que nos vienen, no vienen de la cabeza, de la mente de los que están ahí. ¿Por qué no? Porque Kardec tenía una teoría y los espíritus dicen, no, su teoría no va, no está correcta, está totalmente incorrecta. Y ahí ellos van a explicar cómo pasa este fenómeno. Ahora bien, al igual que nosotros, todos podían tener esta misma idea. Después Kardec va a decir cuál es la idea. En cambio, en lo que respecta a la teoría que presentaron los espíritus, no creemos que alguna vez se le haya ocurrido a alguien. Fácilmente se reconocerá cuán superior es a la nuestra, aunque menos sencilla y más complicada, la teoría de los espíritus, cuando explican qué pasa. Porque ofrece la solución de una cantidad de otros hechos que no encontraba una explicación satisfactoria. Pues que Kardec tenía una teoría, pero no explicaba todo. Al paso que la teoría de los espíritus sí no es tan sencilla, más compleja, pero explica todo lo que se necesita. Desde que en casos de aparición, ahora Kardec va a explicar qué teoría tenía en su cabeza. ¿Qué pensaba Kardec? Entonces dice, desde que en casos de aparición se han visto manos fluídicas e incluso tangibles que tomaban objetos y los trasladaba, se creyó, como era natural, que el espíritu se servía muy simplemente de sus manos. ¿Y cómo hace el espíritu para sacar este polígrafo de aquí, este bole de aquí para allá? Con sus manos, toma como nosotros lo hacemos. Tomo de aquí y pongo ahí. Y para hacer que la mesa giraba, ¿no? Y de la fuerza de sus brazos para que ella se levantaba en el aire.
muy simplemente como nosotros lo hacemos. ¿Y por qué pensaba Kardec? Porque muchas veces se podía ver manos fluídicas a tocar un piano. Por ejemplo, los médiums podían ver y describir, por ejemplo, ay, es que toma con las manos y eleva a otro lado. Entonces, esta era la explicación. Se hacía con las manos como nosotros lo hacemos, con los músculos, con los brazos, como nosotros lo hacemos. No obstante, en ese caso, preguntaba Kardec, pero no explica todo, porque ¿para qué entonces se necesitaba de un medium? Si los espíritus lo podían hacer con sus manos, con sus brazos, ¿medium para qué? ¿No podía el espíritu actuar por sí mismo? Entonces, la teoría era muy sencilla, muy simple de explicar, pero no explicaba todo, porque los espíritus dicen, para que el fenómeno pase, se necesita de un medium. Entonces dice Kardec, pero si hacen con las manos, ¿por qué necesita de medium? A ver, entonces, ¿qué hace Kardec? Va a preguntar a su espíritu guía, San Luis, el espíritu de San Luis, y hace 25 preguntas a San Luis. Y dice ahí en el libro de los medios, el espíritu de San Luis nos dio las siguientes respuestas y muchos otros las confirmaron posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Kardec no se conformaba en preguntar a un espíritu. ¿Ves? Preguntaba a San Luis a través de mediums de altísimo quilate, de alto nivel, pero no estaba contento. Tomaba la misma pregunta, mandaba a Alemania, mandaba a Inglaterra, mandaba a Estados Unidos. Kardec era un poliglota, hablaba muchísimas lenguas. El alemán hablaba fluentemente, lo hablaba y escribía. Entonces enviaba cartas a otros medios con la misma pregunta. Recibía las respuestas de los espíritus y lo comparaba. Solamente ahí la podía dar como concreta. Entonces vamos a ver a partir del punto 74 las 25 preguntas que hizo Kardec a San Luis. Es un estudio fascinante. Vamos a ver. La primera pregunta ya nos presenta dos cosas ahí muy importantes. La primera cuestión es, pregunta Kardec, ¿el fluido universal es una emanación de la divinidad? Y San Luis lo responde de la forma más concreta, sucinta, se puede decir. Solamente una palabra, no. Punto. Entonces tenemos aquí dos cuestiones. Primero, ¿qué quería Kardec decir con emanación de la divinidad? Si el fluido universal es una emanación de la divinidad. ¿Qué quería decir? Vamos a ver. Y el punto número 2 es, ¿qué es el fluido universal? ¿Qué es este elemento? ¿De dónde sale? Bueno, nosotros ya lo vimos antes. Y si estuvimos en el libro de los espíritus, a estudiar el libro de los espíritus, vamos a ver que en el libro de los espíritus tenemos un montón de explicaciones de conceptos alrededor del fluido universal o fluido cósmico universal, porque es un elemento importantísimo en la comprensión de estos fenómenos. Entonces de aquí, vamos a sacar un estudio previo, porque para comprender las preguntas de Kardec y las respuestas de San Luis, hay que conocer el fluido universal, saber qué es fluido universal. Hay que saber.
Entonces, vamos adelante. Primero, ¿qué quiere decir Kardec con emanación de la divinidad? ¿Qué quería decir con esto? Vamos a ver. Emanación, en este caso, significa derivación directa de la esencia de Dios. Y la respuesta no afirma que el fluido universal fue creado por Dios, pero no forma parte de Dios. Dios es la causa primera de todas las cosas, pero no se confunde con su creación. El fluido universal fue creado por Dios, pero no es parte de Él. Por lo tanto, no es una emanación en el sentido de proceder de la sustancia divina. Es como nosotros, somos hijos de Dios, todos nosotros, pero ¿somos Dios? No. El Padre genera un hijo. Perdón, Paco. El Padre genera un hijo, e hijo de este Padre. ¿Ah? Tiene su herencia genética, biológica, pero ¿es el Padre? No, el Padre es uno, el Hijo es otro. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Somos dioses? Sí, somos dioses, porque somos hijos de Dios. Pero Dios es con el D mayúsculo o minúsculo. Minúsculo. Dios es el creador, nosotros somos sus criaturas. ¿Tenemos la herencia divina? ¿Somos chispas divinas? Sí, somos. Pero no somos Dios. Dios es el creador. Entonces es lo mismo. El fluido vital es creación divina, pero no es Dios. El fluido vital es creación de Dios, pero no es el propio Dios, como nosotros mismos. ¿El fluido universal entonces es una emanación de la divinidad? No. Y ahí vamos a recordarnos de la Trinidad universal, que ya hablamos sobre esto. Toda la creación se compone de dos elementos. Mira qué simplicidad. Toda la creación, todo lo que hay, está compuesta de dos elementos: espíritu y materia. Y por arriba de todo, el creador Dios. Todo lo que es material, mira, es materia. Lo que es inmaterial es espíritu. Junto con la materia, dicen los espíritus, hay que recordarse y poner allí, unir el fluido universal. Entonces, por eso tenemos ahí materia, fluido universal. Porque está íntimamente ligado, y después vamos a ver por qué, con este elemento materia. Entonces, todo lo que no es inmaterial es materia. Lo que no es material es espíritu. Son los dos elementos. Esta es la Trinidad universal. Adelante, vamos a ver. Entonces, gente, el fluido universal o fluido cósmico universal, porque vamos a encontrar en la obra kardeciana las dos denominaciones. Vamos a encontrar como fluido universal o fluido cósmico universal. Vamos a necesitar volver al libro de los espíritus y otras obras de la codificación para entender mejor las respuestas de San Luis, como dijo yo. Pero que ya, si ya sabemos que el libro de los espíritus es la obra básica de las básicas, sabemos que el libro de los mediums deriva del libro de los espíritus, procede de ahí. Entonces, por esto vamos a encontrar en el libro de los espíritus esta base, estas explicaciones siempre, estos conceptos que Kardec va a desarrollar y a profundizar en el libro de los medios. Y ahí, si ustedes se animan,
En el libro de los espíritus, ahí están las cuestiones que van a hablar del fluido universal o fluido cósmico universal. 27, 27A, 29, 65, etc. Nosotros vamos a ver algunas porque tenemos que hacerlos juntos. Y ahí dice, Kardec en la introducción del libro de los medios dice, no obstante, a quien desee ocuparse con seriedad de esta materia, la materia que presenta ahí en el libro de los medios, le recomendaremos que lea primero el libro de los espíritus, porque contiene principios fundamentales sin cuyo conocimiento tal vez sea difícil la comprensión de algunas partes de esta obra. Entonces deja claro, ¿no? Vamos primero al libro de los espíritus y ahí vamos a entender, comprender mejor el resto de la codificación. Bueno, queridos, vamos al libro de los espíritus. ¿Bien? Porque yo podía decir, gente, lo lea, vamos a volver a San Luis, pero esto iba a quedar un poco difícil. La cuestión 27, por ahí vamos a empezar. Entonces dice la cuestión 27, Kardec le pregunta a los espíritus, habría de este modo dos elementos generales en el universo, la materia y el espíritu. Y los espíritus responden, sí. Por encima de todo eso, Dios, el Creador, el Padre de todas las cosas. Mira, la idea de Padre, ¿no? Es muy bonito. Dios, el Espíritu y la materia son el principio de todo lo que existe, el principio de todo lo que existe, la Trinidad universal. No obstante, al elemento material es preciso añadirle el fluido universal. Ahí viene nuestro fluido universal, que desempeña el papel de intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha. Quiere decir, la materia pesada, demasiado densa para que el espíritu pueda ejercer una acción sobre ella. Aunque desde cierto punto de vista se lo puede clasificar como elemento material, el fluido universal se distingue por otras o por algunas propiedades especiales. Bueno, entonces, ¿qué quieren decir los espíritus? Primero, que ahí hay un elemento que es materia, es material. El fluido universal es materia, pero una materia absolutamente, totalmente sutil y que va a tener este papel, ¿no?, de intermediario entre el espíritu y la materia. Y tanto es así que ustedes me pueden preguntar, Cristina, pero este papel no ejerce el perispíritu, no es el perispíritu que hace ahí este papel intermediario, como ya lo vimos. Digo, bueno, el perispíritu une el espíritu a la materia, pero hay una cosa en común con el fluido universal, es que el perispíritu es una transformación, una ya condensación del fluido universal. Esto lo vamos a ver. Entonces, el fluido universal es materia, pero no tiene exactamente las mismas propiedades de la materia. Porque una propiedad de la materia, por ejemplo, ponderabilidad, se pesa, ¿no? La materia ocupa lugar en el espacio, tiene peso, etc. ¿Tiene el fluido universal todas estas propiedades de la materia? No. Tiene propiedades especiales que nosotros ni sabemos, ni conocemos, no tenemos condiciones de conocer. Si fuese materia de modo positivo, la materia normal, esta pesada, no habría razón para que el espíritu no lo fuera también. Entonces, tan juntos están el espíritu del fluido universal. Está colocado entre el espíritu y la materia. El fluido, como la materia, es materia y por medio de sus
innumerables combinaciones con esta y bajo la acción del Espíritu es susceptible de producir la infinita variedad de las cosas, de las cuales vosotros solo conocéis una mínima parte. Quiere decir que la materia en realidad puede presentarse en estados que nosotros no tenemos idea. Conocemos algunos estados de la materia, el estado sólido, el estado líquido, el estado vaporoso, pero la materia puede presentarse, dicen los espíritus, en otros, bajo otras, ¿cómo se dice?, combinaciones que nosotros no, variedades que nosotros no conocemos. Dado que ese fluido universal o primitivo o elemental es el agente que emplea el espíritu, constituye el principio sin el cual la materia estaría en perpetuo estado de división y no adquiriría jamás las propiedades que le otorga la gravedad. Bueno, entonces ya sabemos que el fluido universal o primitivo es un agente que los espíritus manipulan, porque dice, mira, que emplea el espíritu. Por esto es importante conocer el fluido universal para entender cómo manipulan los espíritus este fluido para levantar las mesas. Porque ahí lo vamos a entender cómo explica San Luis después estos fenómenos. Entonces, por esto hay que comprender el fluido cósmico universal. El fluido universal. Vamos ahí, un poquito más adelante. Pues, el 27A dice, ese fluido sería el que designamos con el nombre de electricidad. A recordar que estamos en el século XIX y la electricidad está ahí saltando como una novedad. Entonces, la electricidad. Y ahí dice, hemos dicho que es susceptible de innumerables combinaciones. Lo que llamas fluido eléctrico y fluido magnético, mira, eléctrico y magnético. ¿Por qué? Porque las propiedades del fluido eléctrico y magnético son iguales. Se procesan y se estudian de forma igual. Por esto se llama, por esto hablamos siempre, las emanaciones electromagnéticas, porque están ahí juntas y son iguales. Entonces, son todos los dos, mira, modificaciones del fluido universal. Todos los fluidos son modificaciones de esta materia elemental primitiva que se llama fluido universal, que solo es para hablar con propiedad una materia más perfecta, más sutil, que se puede considerar independiente. Entonces, el fluido cósmico universal es esta materia más perfecta, más sutil, pura, primitiva, que se puede incluso considerar, mira, no está diciendo, se puede considerar como independiente. Bueno, teníamos muchísimo más para hoy, pero paramos aquí. Había un montón de cosas, pero es bastante denso, pero muy esclarecedor, porque cuando empecemos a estudiar estos fenómenos y sus, ¿cómo decir?, sus particularidades, gracias Claudio, lo vamos a entender mucho mejor, mucho mejor.